paso del tiempo, los avistamientos de dragones no han dejado de aparecer en distintas partes del mundo. En uno de los más inquietantes, varias personas alzaron la vista y quedaron paralizadas. En lo alto del cielo, una enorme silueta alada se desplazaba lentamente, rompiendo toda lógica conocida. Las alas eran gigantescas, extendidas por completo, planeando en silencio absoluto. No batía con fuerza, no huía, simplemente estaba allí, suspendido, visible durante largos segundos, como si quisiera ser observado. El miedo se mezcló con asombro cuando muchos entendieron que aquello no parecía un ave ni un avión. Y entonces, sin aviso, desapareció. Algunos dijeron que se perdió entre las nubes, otros que voló hacia bosques lejanos. Nadie pudo seguirlo. Pero todos coincidieron en algo inquietante. No se ocultó por accidente, se mostró, como si quisiera recordarnos que quizá nunca se fue, solo aprendió a esconderse. Un hombre estaba sentado en la terraza de una playa en Puerto Rico de noche buscando relajarse. El mar estaba en calma cuando algo comenzó a moverse bajo la superficie. Formas pálidas emergieron lentamente del agua. Al principio pensó que eran reflejos, hasta que entendió que no lo eran. Las figuras tenían piel blanca y fantasmal, con cabello largo y negro flotando a su alrededor. No parecían peces ni personas, eran sirenas. El hombre siguió grabando sin comprender del todo lo que veía. Dijo que mientras las observaba, entró en un trance extraño, como si algo lo estuviera atrayendo. Cuando finalmente reaccionó, dejó de grabar de golpe y se marchó del lugar. Más tarde explicó que sintió un peligro silencioso, una advertencia instintiva. El video se subió esa misma noche. Nadie sabe qué eran realmente esas criaturas, pero una cosa quedó clara: no querían ser observadas por mucho tiempo. Eso fue lo único que pensó un niño cuando exploraba los bosques del Perú. Había salido por curiosidad, sin imaginar que su caminata terminaría en un encuentro extraño. Entre las hojas apareció una criatura inusual, inmóvil, observándolo en silencio desde el suelo. Al principio parecía un insecto gigante, similar a un palo Goliat. Pero cuando se movió desplegó unas alas delicadas que por un instante le dieron un aspecto casi mágico, como el de un hada. El niño quedó paralizado, sin saber si huir o acercarse, tratando de entender qué estaba viendo. En lugar de tocarla o hacerle daño, eligió la bondad. Dio un paso atrás y la dejó ir. La criatura se internó en el bosque y desapareció entre los árboles. Nunca supo qué fue realmente, pero ese momento quedó grabado para siempre en su memoria. Un encuentro breve, extraño y profundamente humano. ¿Quién ha oído hablar del grifo? La criatura mitad león, mitad águila, relegada a mitos antiguos. Pero un informe reciente sacudió esa idea. En los bosques de Persia, varios testigos afirmaron ver una figura imposible moviéndose entre los árboles, grande, poderosa y demasiado real para ser una simple leyenda. Describieron un cuerpo musculoso de león combinado con alas enormes y rasgos afilados de águila. No volaba sin rumbo, caminaba con cautela, atento, como si estuviera buscando algo. Su presencia imponía respeto y miedo a la vez. Nadie se acercó. Todos sintieron que no debían ser vistos. El avistamiento duró apenas unos segundos antes de que la criatura desapareciera en la espesura. No dejó huellas claras, solo preguntas. Encuentros así hacen dudar. ¿Y si los mitos no eran fantasía? ¿Y si algunas criaturas nunca se extinguieron, solo aprendieron a permanecer ocultas en la oscuridad? Algunos avistamientos parecen sacados de un cuento de hadas. Un video reciente mostró a un hombre sacando a su caballo de una casa común. Todo parecía normal, hasta que la cámara captó un detalle imposible. El animal no era un caballo cualquiera. Tenía alas grandes, claras y perfectamente visibles. El clip se volvió viral en cuestión de horas. La criatura caminaba con calma, como si su aspecto fuera completamente natural. Nadie esperaba ver algo así. Algunos espectadores comenzaron a especular que no era solo un caballo alado, sino una versión real de criaturas mitológicas olvidadas por el tiempo. Las teorías explotaron. Ilusión, edición, truco.
pero nada fue confirmado. La imagen quedó grabada en la mente de miles. Si un caballo con alas pudo ser visto, la pregunta es inevitable: ¿y si las leyendas nunca desaparecieron? ¿Y si aún caminan o vuelan entre nosotros esperando ser vistas? Era un día normal para un trabajador en Escocia, hasta que algo rompió la rutina. Una enorme águila aterrizó en un poste cercano. Su tamaño ya era inquietante. El hombre la observó con curiosidad, sin saber que estaba a punto de presenciar algo que no encajaba con la naturaleza conocida. Mientras el ave permanecía inmóvil, ocurrió lo imposible. De su cuerpo comenzaron a surgir lentamente otras dos alas, como si una segunda forma estuviera emergiendo desde dentro. Ya no era un águila común, era una criatura de 4 alas. El trabajador quedó paralizado, incapaz de apartar la mirada. De pronto, la criatura despegó con una fuerza brutal y desapareció en el cielo a gran velocidad. No dejó rastro ni explicación. Nadie supo a dónde fue, pero algo quedó claro para quien lo vio: aquello no era un animal normal. Era algo más, oculto a plena vista, esperando el momento de revelarse. En 2014, en un pequeño pueblo de China, un hombre se topó con algo que jamás imaginó ver. Frente a él yacía una criatura enorme, con una cola larga, alas gigantescas y una cabeza aterradora. Su silueta no se parecía a ningún animal conocido. Por un instante, el miedo lo paralizó por completo. Al reunir valor y acercarse, notó algo inquietante. La criatura no estaba viva. Su cuerpo permanecía inmóvil, como si hubiera caído allí tras un último vuelo. Nadie en el pueblo supo explicar cómo llegó a ese lugar ni de dónde provenía. No había huellas claras, ni señales de lucha, solo silencio. Las imágenes se difundieron rápidamente y las teorías no tardaron en aparecer. Algunos hablaron de fraude, otros de una especie desconocida. Pero para muchos la idea fue más perturbadora. Y si los dragones nunca fueron solo mitos, tal vez el mundo legendario no sea imaginario, solo permanece oculto hasta que alguien lo encuentra. Un monstruo. Está haciendo un monstruo. Cuéntanos un poco más. Ver este clip parece sacado de una película de ciencia ficción, pero ocurrió en Perú. Un lugareño caminaba con normalidad cuando se topó con algo imposible. Frente a él apareció una criatura gigantesca, similar a una araña, con patas largas e imponentes que se movían lentamente en la oscuridad. Lo más inquietante no era solo su tamaño, sino su rostro. No se distinguían rasgos claros, solo una masa oscura que parecía observarlo. En ese instante el hombre comprendió que aquello no era un animal común. El silencio, la cercanía y la forma antinatural de la criatura hicieron que el miedo se apoderara del momento. Sin pensarlo 2 veces, el lugareño retrocedió y se marchó de inmediato. Y honestamente, fue la decisión más inteligente. Algunos creen que se trataba de una bestia mítica jamás documentada. Otros hablan de una ilusión. Pero una cosa es segura: hay encuentros que no están hechos para investigarse, solo para sobrevivirlos. All right, Carl, ready? And go. Back to me, let's go. Set. Up. Atta boy. Un usuario de Reddit compartió un video que dejó a todos sin palabras. En él se veía a una persona caminando por campos abiertos mientras guiaba a una criatura extraña, casi como si fuera una mascota. La llamaba y ésta obedecía, caminando a su lado con total calma, como si aquello fuera algo completamente normal. Internet explotó al instante. Algunos aseguraron que se trataba de un experimento científico secreto que había salido a la luz por error. Otros pensaron que era una especie recién descubierta, nunca antes documentada. La forma de la criatura era inquietante y familiar al mismo tiempo, despertando recuerdos de antiguas leyendas. Tras investigar más,
Muchos notaron el parecido con el grifo mitológico, mitad águila, mitad tigre, poderoso y elegante. Nadie pudo explicar cómo terminó allí ni de dónde salió realmente. El video no dio respuestas, solo dejó una sensación perturbadora, como si algo legendario hubiera escapado al mundo real por accidente. Un local en Perú caminaba cerca del bosque a altas horas de la noche cuando algo detuvo sus pasos. Entre los árboles apareció una criatura blanca, inmóvil, con alas enormes plegadas a su cuerpo. La escena era silenciosa y antinatural, como si aquello no perteneciera a ese lugar ni a ese momento. Su rostro no se distinguía con claridad, solo una silueta confusa que aumentaba la inquietud. La criatura parecía desorientada, casi perdida, moviéndose lentamente como si buscara una salida. El testigo observaba sin respirar, consciente de que estaba viendo algo que no podía explicar con lógica. Cuando la criatura notó que estaba siendo observada, reaccionó de inmediato. Abrió sus alas de golpe, despegó con fuerza y desapareció en la oscuridad del cielo. Nunca volvió a ser vista. No hubo más reportes, solo quedó el recuerdo de una noche en la que algo alado y desconocido pareció cruzarse por error con nuestro mundo. No, it's going under. We have to go. What is that? Holy, it's huge. Es enorme. El 11 de mayo de este año, un grupo de marineros navegaba por el mar de los Sargazos cuando algo imposible emergió bajo su embarcación. Primero vieron largas púas atravesando la superficie del agua, moviéndose lentamente. En ese momento entendieron que no era un objeto, era algo vivo. Cuando la criatura mostró su cuerpo, el terror fue total. Tenía una cabeza abultada cubierta de bultos con un aspecto vil y antinatural. Su boca se abrió revelando dientes largos y afilados capaces de destrozar el barco con facilidad. La tripulación gritaba convencida de que no saldrían con vida. Por pura suerte la bestia no los atacó, tal vez no los vio como comida. Los marineros aceleraron al máximo mientras gritaban que el barco se hundía. El video termina entre caos y pánico. Nadie sabe qué era esa criatura, pero una cosa quedó clara: algo gigantesco habita allí abajo y no quiere ser encontrado. Oh my God, it's right there. Jesus. El año pasado, un pescador de la isla Bermuda navegaba hacia Challenger Bank en busca de atún y dorado. Todo era rutinario, hasta que a unas 13 millas de la costa notó algo bajo la superficie. Una sombra gigantesca flotaba lentamente, siguiendo el bote desde abajo. Al acercarse, el horror fue total. La criatura tenía piel moteada y ojos completamente blancos, sin pupilas, que parecían muertos y fantasmales. Su enorme boca estaba abierta, repleta de hileras de dientes pequeños y afilados. El pescador quedó paralizado, convencido de que su frágil bote no resistiría. Durante interminables segundos, la bestia permaneció allí, observándolo. El hombre pensó que ese sería su final. Entonces, sin atacar, la criatura comenzó a hundirse lentamente hasta desaparecer en la oscuridad del mar. El pescador regresó temblando, con una certeza aterradora. Hay cosas bajo el océano que no quieren ser vistas, pero observan. El barco seguía su ruta de pesca comercial cuando el mar cambió de repente. El agua bajo el casco comenzó a agitarse violentamente y los marineros pensaron que se avecinaba una tormenta, pero no había viento ni nubes. Algo enorme se movía debajo de ellos y estaba a punto de mostrarse. Una bestia marina colosal emergió junto al barco. Su piel grotesca estaba cubierta de bultos y crecimientos como percebes calcificados. Abrió una boca gigantesca y exhaló un aliento fétido que inundó la cubierta. El olor era insoportable, pero ese no era el verdadero terror que enfrentaban. La criatura se lanzó directo hacia ellos con las fauces abiertas. El pánico se apoderó de la tripulación. Por puro instinto, el capitán maniobró a tiempo y logró mantener distancia. Tras minutos eternos consiguieron huir. Nadie volvió a hablar igual del océano después de eso. Algo enorme los había cazado.
Pescadores de arrastre frente a la costa de Noruega celebraban una red llena de caballas cuando algo imposible ocurrió. Al abrirla, una criatura enorme emergió desde el interior. No era un pez común. Tenía un torso humanoide y una cola larga y poderosa que golpeaba con furia la cubierta. La criatura se retorcía desesperada, claramente aterrorizada. Sus movimientos eran rápidos, caóticos, como los de alguien que entiende que debe escapar o morir. Los hombres quedaron paralizados por el shock. Nadie supo qué hacer. En segundos eternos, la criatura se liberó de la red y se lanzó de vuelta al mar. Solo cuando desapareció bajo las olas, los pescadores reaccionaron. Comprendieron lo que acababan de perder. Aquello no era una captura cualquiera. Podía haber sido el hallazgo más importante de la historia. El mar volvió a cerrarse como si nada hubiera pasado, dejando atrás una verdad incómoda. Quizá atraparon algo que nunca debió salir. Un buzo exploraba el fondo marino cerca de la plataforma de las Bermudas cuando notó algo elevándose lentamente frente a él. No era una roca ni un coral. Era una criatura viva suspendida en el agua con largos tentáculos extendiéndose en todas direcciones, bloqueándole parcialmente el paso. No parecía un pulpo ni un calamar, carecía de la cabeza y el manto reconocibles. Su forma era antinatural, casi incompleta, como si no perteneciera a ninguna categoría conocida. Decenas de tentáculos se movían de forma independiente, rodeándolo con una calma inquietante mientras el buzo intentaba procesar lo que veía. Al acercarse comprendió el peligro. Aquellos tentáculos podían atraparlo con facilidad. Sin pensarlo más, retrocedió lentamente, manteniendo la vista fija en la criatura hasta perderla en la oscuridad. Decidió dejarla sola. A veces, en las profundidades, lo más inteligente no es descubrir, sino sobrevivir. Con el tiempo queda claro que no todo lo que vuela en el cielo es un ave. Un video captó a un ser extraño posado en lo alto de una torre de telefonía. Su silueta era imponente. Permaneció inmóvil, con alas enormes y una presencia inquietante, como si estuviera observando todo lo que ocurría abajo. Las alas no se parecían a las de ningún pájaro conocido. Eran largas, angulosas, casi antinaturales. El ser no batía ni se movía con nerviosismo. Parecía consciente de su entorno, paciente. El silencio del momento hacía que la escena se sintiera irreal, como una pausa incómoda en la realidad. De repente, sin aviso, despegó y desapareció en el cielo. No dejó rastro ni explicación. El clip terminó dejando una sensación persistente. La frontera entre mito y realidad se vuelve borrosa a veces. Y cuando eso ocurre, la pregunta inevitable surge: ¿qué más está ahí afuera, oculto a plena vista? Estas imágenes se han vuelto virales por una razón inquietante. El video muestra una criatura marina como ninguna otra, una de las más extrañas jamás vistas. Su cuerpo emerge lentamente del agua y desde el primer segundo queda claro que no se parece a ningún animal conocido por la ciencia moderna. La parte superior de su cabeza está cubierta de crecimientos fibrosos, casi como tentáculos o raíces, ocultando por completo donde deberían estar sus ojos. Pero lo más perturbador es que los lados de su cabeza emiten un brillo azul intenso, una luz viva que no se parece ni siquiera a la bioluminiscencia de las medusas. Lo más desconcertante es la fecha. Supuestamente fue grabado el 2 de febrero de 1900. Durante décadas, nadie habló de este clip. ¿Cómo algo así pudo permanecer oculto tanto tiempo? Algunos creen que no era el momento de mostrarlo. Tal vez ciertas criaturas no quieren ser vistas hasta que ellas lo deciden. En 2021, un buceador nadaba cerca de la isla Andros, en las Bahamas, cuando algo bajo el agua llamó su atención. Al emerger parcialmente, vio una criatura enorme aproximándose. Su piel estaba cubierta de pequeños crecimientos blancos repugnantes que le daban un aspecto enfermizo y completamente antinatural. La criatura se acercó demasiado. De pronto abrió sus mandíbulas anchas, revelando filas de dientes afilados listos para desgarrar. Por su tamaño y volumen, estaba claro que podía devorar casi cualquier cosa. El miedo se apoderó del buzo mientras la cámara seguía grabando.
temblorosa, sin posibilidad de huida clara. En cuestión de segundos, la grabación se cortó abruptamente, dejando el momento inconcluso. Más tarde el buceador confirmó que sobrevivió al encuentro, pero nunca explicó cómo logró escapar. Ese silencio es lo más inquietante, algo lo dejó ir, y nadie sabe por qué. Excuse me, sir. Are you supposed to be up there? Disculpe, señor, se supone que debería estar allí arriba. Eso fue lo primero que pensaron cuando el rover de la plataforma NORCAP detectó algo extraño bajo el mar, cerca de las Bahamas. No era roca ni maquinaria, era una criatura viva, moviéndose lentamente en la oscuridad de las profundidades. Como la plataforma no podía manejar seres vivos, la tripulación pidió ayuda a un yate cercano. Con extremo cuidado, lograron sacar a la criatura del agua. Tenía un pelaje oscuro cubriendo costillas expuestas, sin ojos visibles y una boca abierta repleta de dientes afilados. Sus largas garras parecían fuera de lugar bajo el mar. Lo más inquietante era que no tenía aletas ni branquias. Parecía una criatura terrestre, pero había sobrevivido en aguas profundas. Nadie entendía cómo. Sin perder tiempo, el yate se dirigió al muelle más cercano para llevarla a un laboratorio privado. Desde entonces, no se volvió a saber nada. Oh, my mistake, I guess. La lengua del océano, un canal profundo del Triángulo de las Bermudas, es famoso por sus tormentas mortales. Durante un viaje comercial, un grupo de marineros creyó enfrentar solo mal clima, pero el mar comenzó a hervir a su alrededor, como si algo vivo se moviera bajo la superficie. De pronto, criaturas emergieron saltando del agua. Sus torsos eran humanoides, pero desde la cintura terminaban en colas de pez. Eran sirenas. Ver una sola habría sido aterrador, pero había docenas rodeando el barco. Salían y caían una y otra vez, como si celebraran haber encontrado una presa. El pánico se apoderó de la tripulación. Las criaturas parecían cada vez más audaces mientras la tormenta crecía. En un acto desesperado, el capitán maniobró con precisión y logró salir del canal justo a tiempo. El océano volvió a cerrarse detrás de ellos, dejando una certeza escalofriante. No estaban solos ahí fuera. Esto no tiene fin. Si te quedaste sorprendido por estos videos, mira estos otros que son iguales o más horripilantes que este. Solamente dale clic aquí y continúa con esta horrorizante experiencia.